Era una brillante mañana de lunes en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. El sol se alzaba suavemente sobre la ciudad, bañando los tejados con una luz dorada. En el palacio presidencial, el guardia permanecía firme y alerta mientras el presidente, Ibrahim Traoré, salía, vestido con sencillez, con una camisa marrón oscura y pantalones pulcros. Su semblante era sereno, pero decidido. A diferencia de otros días cargados de extensas reuniones y obligaciones oficiales, aquel día era distinto. El presidente Traoré tenía un plan, uno que no había compartido con nadie más que con su chofer. Quería visitar la prisión central sin previo aviso, sin prensa, sin medios, sin preparación alguna, solo él y su convicción. «Llévame a la cárcel», le dijo a su conductor. «Quiero ver cómo viven las personas que están allí adentro. Nadie debe enterarse». El chofer quedó sorprendido, pero no hizo preguntas. Asintió y arrancó el motor. El vehículo presidencial negro salió del palacio en silencio, escoltado solo por 2 patrullas policiales sin distintivos. Unos 40 minutos después, el automóvil se detuvo frente a Binoenot, la prisión más grande de la ciudad, el Centro Correccional Central de Ouagadougou. Era un lugar polvoriento rodeado de altos muros grises coronados con alambre de púas. Los guardias en la puerta se quedaron desconcertados al ver quién descendía del vehículo. El presidente del país estaba allí, frente a su entrada, como un visitante común y corriente. «Señor presidente», tartamudeó uno de ellos mientras abría rápidamente la puerta. «No fuimos informados». «Lo sé», respondió el presidente Traoré con firmeza. «Por eso he venido. Llévenme adentro». El director de la prisión, un hombre bajo llamado Mesure Pascal, corrió a saludarlo sudando profusamente. «Señor, si tan solo hubiéramos sabido, nos habríamos preparado». «No he venido para preparar nada», dijo el presidente, adelantándose a él. «Llévame con los presos. Quiero hablar con ellos». Aún desconcertado, Pascal acató la orden. Guiaba al presidente Traoré por un pasillo angosto, lleno de ecos de pasos, y los sonidos lejanos de tos, gritos y desesperación. El aire estaba impregnado de un olor intenso, polvo, sudor y desolación. Al entrar en el bloque principal de la prisión, cientos de internos detuvieron lo que estaban haciendo. Algunos estaban sentados en el suelo, jugando a las cartas. Otros yacían tendidos, visiblemente fatigados. Algunos rezaban en silencio. Uno a uno se levantaron, sorprendidos, confundidos y asombrados. El presidente los saludaba con humildad, estrechando manos y formulando preguntas. «¿Cuánto tiempo llevan aquí? ¿De qué crimen se les acusa? ¿Tienen familia?» La mayoría respondió con temor, sin estar seguros de si aquello era un truco o un milagro. Pero el presidente escuchaba con paciencia, encontrando en cada mirada un gesto de bondad y respeto. Tras una hora recorriendo celda por celda, algo llamó su atención. Observó a un hombre sentado en silencio en la esquina, de una celda pequeña y oscura. No hablaba como los demás, ni siquiera se levantaba. Tenía la cabeza inclinada y el rostro cansado. Parecía alguien que lo había perdido todo. El presidente Traoré se acercó y se detuvo frente a él. «¿Cómo te llamas?», preguntó. El hombre alzó lentamente la mirada, con los ojos llenos de dolor y tristeza. «Emmanuel», respondió en voz baja. «¿Cuánto tiempo llevas aquí, Emmanuel?» «7 años, señor». «¿Cuál fue tu delito?» Emmanuel tragó con dificultad. «Dijeron que robé dinero a mi jefe, pero no fue así. Trabajé para él durante muchos años. Me acusó porque quería despedirme y contratar a su sobrino. No, tuve abogado. Nadie me creyó. Soy un hombre pobre». El presidente sostuvo la mirada de Emmanuel. Había algo distinto en él. No había odio ni resentimiento, solo un dolor silencioso, ese que nace del abandono y del juicio erróneo. «¿Por qué? ¿No apelaste?» «Lo intenté», susurró Emmanuel. «Pero no tengo dinero. Mi esposa me dejó. Mis hijos me fueron arrebatados. Nadie me ha visitado en todos estos años». Un profundo silencio invadió la sala. Los demás presos escuchaban atentos. Incluso los guardias permanecían en calma. Todos podían ver que el presidente estaba conmovido. Traoré permaneció largo rato, inmóvil, hasta que finalmente habló. «Te creo, Emmanuel». El director de la prisión jadeó. «Señor presidente, dije que le creo». El presidente repitió.
y descubriré la verdad. Volviéndose hacia los guardias, dio una orden. Tráiganme el expediente de este caso antes de que termine el día. Quiero cada detalle. ¿Quién lo arrestó? ¿Quién juzgó el caso? ¿Quién fue el acusador? Todo. Sí, señor, respondieron rápidamente. Luego miró nuevamente a Emanuel y dijo: Tu historia no ha terminado. Te doy mi palabra. Al salir del bloque penitenciario, todos los presos permanecieron en silencio. Algo había cambiado en el ambiente. La esperanza, enterrada durante tanto tiempo, comenzaba a resurgir. Afueras de la prisión, el presidente le dijo a su chofer: Cancela mis reuniones hoy. Voy al Ministerio de Justicia. Pero señor, no hay excusas. La vida de un hombre está en juego. Y con esas palabras, el vehículo negro arrancó una vez más. Esta vez, no solo transportaba a un presidente, sino a una misión de justicia. Presidente Ibrahim Traoré permanecía en silencio en su despacho del Ministerio de Justicia. El aire acondicionado zumbaba suavemente, pero no lograba enfriar el fuego que ardía en su pecho. El rostro de Emanuel se negaba a abandonar su mente. Esos ojos, cansados pero honestos, lo perseguían. Había conocido a miles de personas, estrechado manos de líderes de todo el mundo. Pero había algo distinto en aquel hombre. Tráeme al presidente del tribunal, ordenó con firmeza a su asistente. Quiero que esté aquí ahora mismo. El asistente asintió y salió apresurado. Momentos después, llegó el ministro de Justicia, Duf, ajustándose la corbata nerviosamente. Sabía que aquella no era una reunión común. El presidente lucía serio, muy serio. Señor presidente, usted pidió verme con urgencia, dijo intentando mantener la calma. Sí, respondió Traoré. Esta mañana visité la prisión central de Ouagadougou. Conocí a un hombre llamado Emanuel. Lleva 7 años, encerrado por un crimen que insiste no cometió. Duf vaciló. Señor, los tribunales le fallaron, dijo Traoré con contundencia. Su caso debe reabrirse. Quiero saber quién lo juzgó, quién lo arrestó y por qué no tuvo apoyo legal. Esto no es solo sobre Emanuel. Se trata de cuántos más como él pueden estar sufriendo en silencio. Sí, señor, respondió Duf, bajando la mirada. Revisaré personalmente su expediente. No solo tú, interrumpió Traoré. Forma un equipo nuevo. Ojos independientes, sin política, sin juegos. Quiero verdad y justicia. En cuestión de horas, se conformó una pequeña fuerza de tarea compuesta por abogados íntegros y oficiales de derechos humanos. Comenzaron a investigar el expediente de Emanuel. Lo que encontraron fue impactante. El caso había sido manejado por un juez corrupto, destituido años atrás por aceptar sobornos. El empleador de Emanuel, un adinerado empresario llamado Laurón Gira, había utilizado su influencia para acelerar el juicio. Ningún abogado defendió a Emanuel, y la única prueba en su contra era una declaración mal redactada que, según Emanuel, fue firmada bajo amenaza. Esto es terrible, comentó uno de los oficiales. El hombre fue incriminado. Todo el juicio fue un montaje. Esa misma noche, el presidente recibió el informe completo. Leyó cada línea con detenimiento. Al llegar al final, cerró el expediente lentamente y susurró. Sabía que decía la verdad. La mañana siguiente, regresó a la prisión, esta vez acompañado por cámaras y reporteros. La nación observaba atónita mientras el presidente Traoré entraba nuevamente a la celda de Emanuel, ahora con esperanza en la mirada. Emanuel, dijo con calidez. He leído tu expediente. No solo fuiste acusado injustamente, sino que fuiste abandonado por un sistema que debía protegerte. Lo siento. Emanuel parpadeó, confundido. Señor, hoy volverá a casa, dijo el presidente. Se escucharon exclamaciones por toda la prisión. Emanuel miró a su alrededor, como si estuviera soñando. ¿Esto es real?, preguntó, con lágrimas en los ojos. Sí, lo es, respondió Traoré. Eres un hombre libre. Para cuando Emanuel salió, una multitud se había reunido frente a la prisión. Se veía más delgado, más viejo y desconcertado. No llevaba maleta ni pertenencia alguna, pero el sol que iluminaba su rostro aquel día
No era el mismo que brillaba cuando entró a prisión 7 años atrás. Los reporteros se acercaron apresurados. ¿Cómo se siente, señor? ¿Qué piensa hacer ahora? Emmanuel bajó la mirada hacia sus manos y luego al cielo. No lo sé, respondió suavemente. No tengo familia, ni casa, ni trabajo. Pero tengo esperanza. Eso es suficiente, por ahora. El presidente Drouet puso una mano sobre su hombro. No, estás solo. Llevó a Emmanuel en su vehículo oficial hasta la casa de huéspedes presidencial. Por primera vez en años, Emmanuel se bañó con agua limpia, comió comida verdadera y durmió en una cama blanda. Al día siguiente, el presidente Drouet lo invitó al palacio. Quiero escuchar todo, dijo. Tu infancia, tu trabajo, tus sueños. Emmanuel le contó cómo creció en un pequeño pueblo, cómo trabajó arduamente como empleado, cómo se casó joven y cómo todo se desmoronó cuando fue arrestado. Quería ser maestro, dijo, pero la vida tenía otros planes. El presidente asintió. Bueno, la vida ha cambiado de nuevo, y esta vez tú estás al mando. Emmanuel esbozó una leve sonrisa, la primera verdadera en años. Esa tarde, el presidente Drouet convocó una conferencia de prensa. Se plantó frente a las cámaras y declaró: Hoy corregimos un error. Pero esto no es solo acerca de un hombre. Debemos reparar un sistema roto. Ningún ciudadano debe sufrir en silencio. No descansaré hasta que nuestro sistema de justicia proteja a los inocentes y castigue justamente a los culpables. Se volvió hacia Emmanuel, que estaba a su lado, vestido con ropa prestada, con las manos temblorosas. Les presento a Emmanuel. No es un criminal, es un sobreviviente, y ahora forma parte de un nuevo equipo especial que nos ayudará a investigar otros casos de encarcelamiento injusto en todo el país. La multitud estalló en aplausos. Los ojos de Emmanuel se llenaron nuevamente de lágrimas. Pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Y así, un hombre olvidado por el mundo se convirtió en símbolo de justicia y cambio en Burkina Faso. La noticia se difundió por todo el país como un reguero de pólvora. Cada periódico, estación de radio y canal de televisión llevaba el mismo titular. Presidente Drouet libera a hombre inocente tras visita sorpresa a prisión. Pero para el presidente Ibrahim Drouet, la liberación de Emmanuel era solo el comienzo. Convoca una auditoría nacional, dijo al ministro Diouf a la mañana siguiente. Quiero los expedientes de todos los presos que hayan cumplido más de 5 años, especialmente aquellos sin apoyo legal. Sí, señor, respondió Diouf claramente abrumado. Es una tarea enorme. Entonces debemos empezar ya, replicó Drouet. Una persona inocente en prisión es una de más. Mientras tanto, Emmanuel empezaba a adaptarse a la casa de huéspedes presidencial, aunque no se sentía un huésped, sino un extraño en un mundo nuevo. Todo había cambiado mientras estuvo encerrado. Las calles eran diferentes, la tecnología avanzaba, la gente hablaba más rápido. La vida afuera era más ruidosa, veloz y confusa. Una tarde, sentado en el jardín detrás de la casa de huéspedes, viendo el atardecer, un joven asistente llamado Joseph se acercó y le ofreció un pequeño cuaderno y un bolígrafo. El presidente pensó que tal vez querrías escribir tu historia, dijo Joseph. Emmanuel asintió lentamente y abrió el cuaderno. En la primera página escribió: 7 años en silencio. Luego contempló las palabras durante largo rato. Al día siguiente, el presidente Drouet invitó a Emmanuel a una reunión especial en el Ministerio de Justicia. Sentados alrededor de 1900, la gran mesa había abogados senior, oficiales penitenciarios y algunos representantes de grupos de derechos humanos. Hoy, comenzó el presidente, vamos a escuchar a quienes no han sido escuchados. Se volvió hacia Emmanuel. Por favor, habla. Deben oír tu historia. Emmanuel se puso de pie lentamente, miró a su alrededor y respiró profundo. Tenía 28 años cuando me arrestaron. Me acusó el hombre para quien trabajé durante 8 años. Nadie escuchó mi versión. Me golpearon. Me obligaron a firmar una confesión que no escribí. En el juicio estuve solo. El juez no me hizo preguntas. Solo leyó los cargos y me declaró culpable. Me condenaron a 15 años de prisión. Hizo una pausa. Su voz temblaba. En la cárcel, lo perdí todo. Mi esposa me envió los papeles del divorcio. Mis hijos dejaron de escribir.
Mis amigos desaparecieron. Traté de mantenerme fuerte, pero cada día se sentía como morir lentamente. La sala quedó en silencio. Incluso los funcionarios más poderosos evitaban mirarlo a los ojos. No estoy aquí para culpar, continuó Emmanuel. Estoy aquí para preguntar cuántas personas como yo hay. ¿Quién hablará por ellos? El presidente Traoré aplaudió, y pronto todos se unieron, no porque se les ordenara, sino porque estaban conmovidos. Desde ese momento, Emmanuel se convirtió en algo más que un símbolo. Se convirtió en una voz. El presidente lo nombró jefe de un nuevo comité, la Fuerza de Tarea para la Revisión de la Justicia. Su misión era recorrer el país, visitar prisiones, escuchar a los internos y encontrar a otras personas inocentes que el sistema había olvidado. Su primera parada fue una cárcel en Bobadilazo. Era más pequeña que la prisión central de Ouagadougou, pero igual de sobrepoblada. Emmanuel, ahora vestido con una camisa blanca que llevaba una insignia que decía «Justicia para todos», cruzó las puertas con confianza. Adentro conoció a un hombre llamado Isidor, que llevaba 12 años en prisión. El cargo, robo armado, pero no había testigos, ni huellas dactilares, y jamás se encontró el arma. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó Emmanuel con suavidad. Isidor alzó la vista con lágrimas. «Porque no tengo a nadie, y nadie me cree». «Yo te creo», dijo Emmanuel, con la misma firmeza con la que el presidente Traoré una vez se lo dijo a él. «Y te ayudaré». En la capital, el presidente Traoré trabajaba más que nunca. Se reunió con jueces, oficiales de policía y expertos legales. Ordenó programas de capacitación para que la policía comprendiera mejor los derechos humanos. Les advirtió a los jueces que ya no se aceptarían juicios apresurados sin evidencia adecuada. «Esto no es un favor», les dijo, «es un deber». En las semanas siguientes, el equipo de Emmanuel encontró a otros 27 presos sin pruebas claras en su contra. Algunos no tenían expediente alguno. Otros ya habían cumplido su condena pero nunca fueron liberados por errores administrativos. El presidente Traoré actuó sobre cada informe. Firmó órdenes de liberación, autorizó nuevos juicios, compensó a los encarcelados injustamente. El país observaba maravillado. Nunca antes un líder había mostrado tanto interés personal por la vida de gente común, especialmente aquellos tras las rejas. Pero no todos estaban contentos. Algunos hombres poderosos que controlaban el sistema judicial comenzaron a quejarse. «El presidente nos está haciendo quedar como tontos», decían a puertas cerradas. «Está cavando demasiado profundo». No sabían que el presidente Traoré no tenía miedo. Se había hecho una promesa a sí mismo y a Emmanuel. No se detendría hasta que la justicia alcanzara los rincones más profundos de la nación. Una noche, durante una entrevista en la televisión nacional, el entrevistador le preguntó: «¿Por qué tomó esto tan personalmente, señor?». El presidente sonrió. «Porque la justicia nunca debe ser un privilegio para los ricos. Debe ser el derecho de cada ciudadano, rico o pobre, educado o no, libre o preso». Emmanuel me recordó que el liderazgo no es poder. Es la gente. Esa respuesta fue titular al día siguiente. Liderazgo es la gente. El presidente Traoré habla sobre la reforma judicial. Desde 1900, todas las regiones, la gente comenzó a escribir cartas al presidente agradeciéndole. Algunos compartieron sus propias historias, otros pidieron ayuda, y algunos simplemente dijeron: «Gracias por escuchar». Pero el camino no había terminado. En un pequeño pueblo cerca de Calla, una mujer escribió una carta corta pero poderosa. «Mi hijo fue detenido por error. Lleva 9 años en prisión. Por favor, ayúdennos». La carta llegó al escritorio del presidente Traoré justo cuando terminaba de leer el cuaderno de Emmanuel. Cerró el libro y susurró: «Esto apenas comienza». La brisa matutina en Ouagadougou traía una extraña mezcla de esperanza y tensión. En la oficina presidencial, el presidente Ibrahim Traoré sostenía la carta manuscrita de la mujer de Calla. Sus palabras eran pocas, pero tenían un peso enorme. «Mi hijo fue detenido por error. Lleva 9 años en prisión. Por favor, ayúdenos». Se volvió hacia su asistente. «Prepárense para una visita a Calla. Dile a Emmanuel que me acompañe». En pocas horas, un convoy salió de la capital rumbo al noreste, hacia el polvoriento pueblo. El camino era largo y accidentado, pero el presidente Traoré no se quejaba.
Emmanuel se sentaba en silencio a su lado, con un pequeño cuaderno y un bolígrafo. Desde su liberación, había adoptado el hábito de anotar cada caso que encontraban. Me pregunto cuántas cartas más como esta recibiremos, dijo Emmanuel. El presidente asintió. Mientras la justicia no viva en cada hogar, seguiremos avanzando. Al caer la tarde, llegaron a Calla. El pueblo era pobre y silencioso. El aire olía a hierba seca y humo de leña. Los niños dejaron de jugar al ver los autos negros. Las mujeres asomaban la cabeza desde sus chozas, preguntándose qué traía al presidente del país a su humilde comunidad. Una anciana avanzó lentamente. Iba descalza, con una falda y blusa desteñidas. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero logró hacer una pequeña reverencia. Bienvenido, señor presidente, dijo con manos temblorosas. Soy yo quien escribió la carta, el presidente. Trowe se acercó y tomó sus manos. Gracias por escribir. Cuéntame todo. La mujer, llamada Mamá Florence, relató la historia de su único hijo, Jacob. Tenía apenas 19 años cuando fue arrestado. Habían robado una tienda local y Jacob estaba cerca, caminando a casa desde el trabajo. Como no tenía identificación y se veía nervioso, la policía se lo llevó. En 2 días, fue enviado a prisión sin juicio, sin pruebas, sin abogado. Fui muchas veces a la comisaría, lloraba Mamá Florence. Me dijeron que el caso estaba cerrado. Vendí mis cabras para pagar el transporte a la ciudad para buscarlo, pero era demasiado pobre. Me rendí. En su lugar, recé. Emmanuel anotaba cada palabra en su cuaderno. El presidente puso una mano sobre el hombro de la anciana. Hiciste bien en escribirme. Encontraremos a Jacob. El convoy partió inmediatamente hacia la prisión regional de Calla. Era un edificio pequeño y deteriorado, rodeado por una cerca oxidada. El personal de la cárcel no esperaba visitantes, y menos al presidente del país. Tráiganme el expediente de Jacob, ordenó el presidente. Un oficial se rascó la cabeza. Señor, no tenemos expediente para ningún Jacob. ¿Qué quiere decir?, preguntó Emmanuel. Algunos presos nunca fueron procesados correctamente, admitió el oficial. Solo llevamos registros en papel, y algunos están perdidos. El rostro del presidente Trowe se tensó. Muéstrenme el libro de registros. Le trajeron un viejo libro marrón, con las páginas rasgadas y manchadas. Tras hojearlo con cuidado, Emmanuel encontró una anotación. Jacob F., arrestado bajo sospecha de robo. Sin fecha de liberación, sin fecha de juicio, sin firma, sin seguimiento. Está enterrado vivo aquí, susurró Emmanuel. El presidente se levantó con rapidez. Llévenme con él. Los condujeron por pasillos oscuros y puertas estrechas hasta llegar a una pequeña celda en un rincón lejano. Dentro, un hombre estaba sentado en el suelo con la espalda apoyada en la pared, barba espesa y cabello desordenado. Al entrar, levantó la vista lentamente, sus ojos acostumbrándose a la luz. Jacob, dijo el presidente. El hombre parpadeó. Sí, soy el presidente Ibrahim Trowe. Hemos venido por ti. Jacob permaneció incrédulo. ¿Yo? Sí. Tu madre me escribió. Al principio, Jacob no se movió. Sus labios temblaron. Luego, las lágrimas rodaron por sus mejillas. No había escuchado la voz de su madre ni visto el sol correctamente en 9 años. Se había rendido. Por favor, dijo suavemente. No me mientas. No te miento, respondió Trowe. Vas a ir a casa. Lo acompañaron fuera de la celda. Cada preso por el camino lo miraba con asombro. No era común que un hombre olvidado fuera rescatado por el propio presidente. En las puertas, Mamá Florence esperaba. Cuando Jacob la vio, se paralizó. Mamá, susurró. Hijo mío, lloró ella, lanzándose a sus brazos. Sabía que estabas vivo. Sabía. Lloraron juntos, y hasta los guardias limpiaron sus ojos. Emmanuel estaba cerca, apretando su cuaderno. Era otra historia, otra vida salvada del silencio. El presidente Trowe convocó una rueda de prensa allí mismo en Calla. Sostuvo en alto el viejo libro de registros de Jacob y dijo: «Esto no es justicia. Esto es fracaso. Esto no puede continuar». Anunció una nueva ley de inmediato. Cada preso debe ser revisado en un plazo máximo de 6 meses. Nadie puede estar detenido sin registros adecuados.
Cada región debe digitalizar sus archivos en un año. Cualquier funcionario que mantenga inocentes presos será investigado y sancionado. La multitud aplaudió. La esperanza volvía a renacer. De regreso a la capital, Emmanuel se volvió hacia el presidente. ¿Cómo permitimos que esto pasara tanto tiempo? Dejamos de escuchar, respondió Drouet. Ese es el peligro del poder. Empiezas a oír solo a los más ruidosos y olvidas a los silenciosos. Emmanuel asintió y abrió su cuaderno. En la parte superior de una página nueva escribió: La justicia no se da, se gana y se protege. Al día siguiente, Jacob recibió ropa nueva, un afeitado, limpio y una comida caliente. Su madre no podía dejar de sonreír. El presidente le otorgó una beca para que regresara a la escuela y le ofreció a su madre una casa nueva en Calla. Mientras el sol se ponía sobre la capital, el presidente Drouet miraba una creciente pila de cartas sobre su escritorio. Más voces, más clamores de justicia. Y sabía que su trabajo apenas comenzaba. Las paredes de la oficina presidencial en Ouagadougou ya no estaban llenas solo de documentos oficiales y expedientes. Ahora estaban llenas de cartas de esperanza. Desde la liberación de Jacob, el palacio había recibido miles de mensajes, algunos entregados en mano por pobres aldeanos. Otros llegaban de abogados de la ciudad, pastores, mujeres de mercado e incluso guardias de prisión. Todos compartían un mismo mensaje. Por favor, escuchen también nuestro caso. El presidente Ibrahim Drouet se encontraba frente a un gran mapa de Burkina Faso, con chinchetas rojas marcando cada prisión del país. Cada semana añadía más. Debemos actuar más rápido, les dijo a Emmanuel y a la fuerza de tarea. La gente está observando ahora. No podemos fallarles. Emmanuel asintió. Podemos formar equipos más pequeños y dispersarnos por más regiones. Ya contamos con voluntarios capacitados. Drouet sonrió. Bien. Rompamos cada cadena que fue atada injustamente. Esa misma semana, el presidente firmó una orden ejecutiva creando la Operación Luz de Justicia, una campaña nacional para revisar los casos de presos de larga duración. Bajo esta operación, equipos legales, médicos y oficiales de derechos humanos visitarían cada prisión del país. El programa se lanzó en Tenodogo, un pueblo en la región centroeste del país. La antigua prisión allí tenía mala reputación. Los internos estaban amontonados como mercancía, y muchos no habían visto a un juez en años. Cuando el equipo llegó, el director intentó retrasar la revisión. Estos hombres son criminales, insistió. No merecen libertad. Emmanuel dio un paso adelante. Nadie dijo que liberaremos a criminales. Solo estamos revisando la verdad. Señaló a un joven en una esquina. ¿Qué hay de él? El director vaciló. Está aquí desde hace 10 años. No recuerdo su caso. Ese es el problema, dijo Emmanuel. Mantuvieron a un hombre en una jaula y olvidaron su nombre. El joven se llamaba Thomas. Había sido arrestado durante una protesta. Solo tenía 17 años entonces. Sus padres murieron mientras estaba bajo custodia. No tuvo abogado, ni juicio, ni contacto con el mundo exterior. Esa misma noche llegó el informe al presidente Drouet. Libérenlo, ordenó sin dudar. Y despidan al director. En 48 horas, Thomas quedó en libertad y el director fue suspendido. La operación continuó, y los resultados fueron impactantes. En 6 prisiones, se encontraron más de 200 presos inocentes o detenidos sin juicio. Muchos habían caído en las grietas de un sistema roto, pobres, olvidados y sin voz. Algunos fueron encarcelados por delitos tan menores como robar pan durante una hambruna. Otros fueron acusados injustamente por terratenientes corruptos o enemigos políticos. En cada lugar, Emmanuel se mantenía firme, representando no solo su propia historia, sino la de incontables hombres inocentes tras las rejas. Su dolor pasado se había convertido en su poder presente. Durante una reunión en el palacio, el presidente Drouet se sentó con un grupo de hombres recién liberados. Díganme, les dijo, ¿qué harían si tuvieran una segunda oportunidad? Uno respondió, sería, maestro, quiero ayudar a los niños a entender sus derechos. Otro dijo, quiero ser agricultor, quiero cultivar alimentos y alimentar a la gente. Emmanuel sonrió a ambos y dijo,
entonces deben hacerlo y hacerlo bien. Que su libertad sea más fuerte que su silencio. El presidente Drouet decidió ir aún más lejos. Creó el Fondo de Restauración de la Libertad, un programa financiero para apoyar a ex-presos inocentes, con educación, vivienda y empleo. Muchos no tienen a dónde regresar, dijo a la nación en un discurso televisado. Les robaron sus vidas, y debemos devolverles lo que podamos, no como un favor, sino como justicia. La gente aplaudió. Por primera vez en décadas, el gobierno no solo hablaba de justicia, la estaba entregando. Pronto se produjeron documentales sobre la campaña. Periodistas de fuera de África llegaron para presenciar las reformas carcelarias. Grupos internacionales de derechos humanos elogiaron a Burkina Faso por dar pasos audaces. Pero con los elogios crecientes llegó la resistencia de algunas voces poderosas. A puerta cerrada, algunos altos funcionarios se quejaban. Esta campaña está haciendo que el Departamento de Justicia parezca un fracaso, dijo un juez senior. Ahora la gente piensa que todos los presos son inocentes, añadió otro. El presidente Drouet escuchó las quejas, pero no retrocedió. En un discurso público dijo: permítanme ser claro. La justicia no es proteger nuestro orgullo, es corregir nuestros errores. Si el sistema está roto, debemos arreglarlo, por incómodo que sea. Esa declaración audaz silenció a muchos críticos. Una noche, el presidente Drouet visitó nuevamente la prisión central de Ouagadougou, esta vez, sin medios de comunicación. Quería hablar personalmente con los hombres. Mientras caminaba por el mismo pasillo donde conoció a Emmanuel, notó algo diferente. Esperanza. Los presos lo saludaban con respeto, pero también con confianza. Ya no parecían personas que se habían rendido. Un joven llamado Salou se acercó al presidente. Señor presidente, solo quiero darle las gracias. Todavía cumplo condena, pero ahora creo que alguien está escuchando. El presidente Drouet le estrechó la mano y respondió: todos merecen tener voz. Y mientras yo sea presidente, nadie quedará en la oscuridad. Se volvió hacia los guardias y dijo: trátenlos como seres humanos. La disciplina es necesaria, pero la crueldad es un fracaso. De regreso en el palacio, Emmanuel recibió un mensaje de un hombre llamado Austin, un exfiscal que había juzgado más de 300 casos. Quiero confesar, decía la carta. Fui obligado a condenar a personas que no estaba seguro de que fueran culpables. Ahora quiero ayudarlos. Emmanuel llevó la carta al presidente Drouet. Este la leyó y esbozó una leve sonrisa. Que venga, dijo. Es hora de que la justicia venga de ambos lados, el herido y el sanador. Al entrar en su tercer mes, la Operación Luz de Justicia no solo rompía cadenas en las celdas, sino en corazones, mentes y leyes. Y mientras el presidente Drouet se paraba nuevamente ante la Asamblea Nacional, afirmó con valentía: no estamos liberando criminales, estamos liberando la verdad. Que ningún hombre duerma en paz mientras otro sufre injustamente. Burkina Faso debe levantarse. Y eso comienza con justicia. La ciudad de Ouagadougou vibraba con conversaciones. Desde 1980, los bulliciosos mercados hasta las silenciosas mezquitas, desde las aulas escolares hasta las estaciones de radio, todos hablaban de una cosa: la misión de justicia del presidente Ibrahim Drouet. Sus audaces reformas y revisiones carcelarias habían inspirado esperanza en todo el país. Familias que habían perdido la fe en sus seres queridos ahora tenían una razón para creer de nuevo. Pero conforme la Operación Luz de Justicia descubría más encarcelamientos injustos, también empezó a sacudir raíces profundas. Algunos de los nombres involucrados en condenas pasadas eran poderosos: jueces, políticos, magnates empresariales. Entre ellos estaba un nombre que Emmanuel jamás olvidaría: Laurent Gira, el hombre que lo había acusado falsamente 7 años atrás. Emmanuel estaba en su nueva oficina en la Fuerza de Tarea para la Revisión de Justicia, revisando una lista de casos penitenciarios pendientes, cuando vio el nombre otra vez: Guerrero Enterprises. Presentó quejas contra 5 ex trabajadores. Leyó. Se quedó paralizado. «Es él», susurró Emmanuel. Su asistente levantó la mirada. «¿Quién?» «El hombre que destruyó mi vida».
El presidente Drouet estaba en una reunión cuando Emmanuel irrumpió sujetando el expediente con fuerza. «Perdón por entrar así, señor», dijo jadeando, «pero necesito que vea esto». El presidente tomó el expediente y lo repasó rápidamente. «Lauron. Sí, señor. Todavía está haciendo lo mismo». Incriminando a inocentes, Drouet frunció el ceño. «¿Por qué no ha sido investigado aún?» «Tiene conexiones», respondió Emmanuel con amargura. «Así escapó del castigo cuando me acusó. Sobornó al juez, pagó a la policía, y ahora vuelve a hacerlo». El presidente se levantó lentamente. «Entonces lo detendremos». Ese mismo día, el presidente Drouet convocó una comisión especial para investigar a Guerrero Enterprises. Abogados, independientes, oficiales de policía y periodistas fueron asignados a la tarea. En una semana, descubrieron pruebas impactantes, documentos falsificados, informes de testigos falsos y varias denuncias de empleados pasados que habían sido encarcelados injustamente y silenciados. Un exguardia de seguridad, Pascal, pasó 4 años en prisión tras ser acusado por un robo que no cometió. Dijeron que firmara una confesión o matarían a mi esposa, dijo Pascal durante la investigación. Tenía miedo, así que firmé. Otra trabajadora, Agua, estuvo encarcelada 3 años solo por hablar contra las prácticas laborales ilegales de la empresa. Cuando el presidente Drouet leyó el informe final, negó con la cabeza incrédulo. Este hombre construyó su imperio sobre el sufrimiento ajeno. Convocó una rueda de prensa y anunció: «Ahora iremos tras aquellos que usan el sistema judicial para beneficio personal». Se acabaron los días de sobornos y falsas acusaciones. Lauron Gira fue arrestado a la mañana siguiente. La noticia conmocionó al país. Alguna vez fue alabado como un empresario exitoso, un pilar de la economía. Ahora estaba esposado, acusado de destruir vidas por lucro. Emmanuel observaba todo en silencio desde un costado. No aplaudió. No lloró. Solo sintió una extraña paz interior. Un dolor que finalmente se levantaba. «Justicia», susurró. Por fin. Durante el juicio, Gira se negó a hablar al principio. Pero a medida que los testigos declaraban y los documentos se mostraban en el tribunal, la verdad se volvió irrefutable. El juez, el mismo que había condenado a Emmanuel, también fue llamado a declarar. Bajo presión y escrutinio público, el juez confesó. «Sí», admitió, «tomé dinero. Me prometieron un ascenso. Fallé a la ley. Fallé al pueblo». Ese día, la sala del tribunal estaba llena. Emmanuel se sentó en la primera fila junto al presidente Drouet. Toda la nación observaba. El juez se volvió hacia Emmanuel. «Arruiné tu vida», dijo. «No pido perdón, solo te pido que no permitas que esto le pase a nadie más». Emmanuel se puso de pie lentamente. Su voz era firme. «Me quitaste 7 años, pero me enseñaste algo. La justicia debe ser protegida, no por los poderosos, sino por los valientes». La sala estalló en aplausos. La sentencia final llegó 2 días después. Lauron Gira fue condenado a 18 años de prisión. El juez que condenó a Emmanuel fue destituido y despojado de sus honores. Víctimas como Pascal y Agua recibieron compensaciones. Y Emmanuel, finalmente, fue declarado hombre de honor por la Asamblea Nacional. El presidente Drouet pronunció un discurso en la Asamblea tras el juicio. «Esta es una nueva era», dijo. «Que los poderosos sepan que sus títulos no los protegerán de la justicia, y que los pobres sepan que no son invisibles. Los vemos, los escuchamos, y lucharemos por ustedes». En 1900, todo Burkina Faso, la gente celebró. Por primera vez en generaciones, la justicia no era solo una palabra, era una acción, un movimiento. Emmanuel, ahora conocido como la voz de los sin voz, fue invitado a hablar en universidades, conferencias y escuelas. Viajó por todo el país enseñando a los jóvenes sobre sus derechos, la ley y el poder de defender la verdad. Pero permaneció humilde. «No soy un héroe», decía a menudo. «Solo soy uno entre muchos. Mi historia pudo haberse olvidado, pero alguien escuchó, y eso cambió todo». Una tarde, tras otro largo día de trabajo, Emmanuel visitó la prisión donde todo comenzó.
Recorrió los viejos pasillos y se reunió con cientos de 200 presos que aún cumplían condena. No pierdan la esperanza, les dijo. Su voz importa. Sigan hablando, alguien los escuchará. Esa noche, el presidente Troe llamó a Emmanuel. Hay más trabajo por delante, dijo. El sistema de justicia es como un jardín. Si dejamos de cuidarlo, las malas hierbas volverán a crecer. Emmanuel asintió por teléfono. Entonces debemos seguir sembrando semillas de verdad. Y así continuó la misión, no solo para liberar a los injustamente acusados, sino para reconstruir una nación donde la justicia viva en cada hogar, en cada pueblo y en cada corazón. Había pasado un año desde que el presidente Ibrahim Traoré pisó esa prisión polvorienta y conoció a Emmanuel, el hombre de ojos tristes y espíritu tranquilo. Burkina Faso ya no era el mismo. El sistema de justicia había sido sacudido, limpiado y renacido. Pero quizás la mayor transformación no estuvo en las leyes o las cárceles, sino en el corazón de un hombre que alguna vez fue olvidado por el mundo. Emmanuel ya no era solo un nombre en un libro de registros polvoriento de una prisión. Se había convertido en una voz nacional, un maestro y un aliado en la gobernanza. El presidente Traoré vio en él algo raro: humildad mezclada con fortaleza, dolor transformado en poder. Una mañana, durante un desayuno privado en el palacio, el presidente se inclinó hacia adelante y dijo: «Tengo una última propuesta para ti, Emmanuel. Quiero que seas asesor especial en justicia nacional y derechos humanos. Trabajarás directamente conmigo, no solo por los presos, sino por cada ciudadano sin voz en este país». Emmanuel quedó atónito. «Señor presidente, no tengo la educación para un cargo así», Traoré sonrió. «Tienes algo mejor, experiencia, verdad y un corazón para la gente. Eso es lo que el verdadero liderazgo necesita». Emmanuel aceptó el cargo con lágrimas en los ojos. En pocas semanas, se mudó a una nueva oficina junto a la del presidente y comenzó a construir un programa nacional para educar a los ciudadanos, en pueblos y aldeas, sobre sus derechos legales. También creó una línea de apoyo donde las familias podían denunciar injusticias sin temor. Su idea era simple: la justicia debe comenzar antes de la prisión, no después. Viajaba a comunidades rurales, muchas veces a pie o en motocicleta, escuchando historias bajo árboles de mango y en aulas polvorientas. Conoció a abuelas que aún esperaban el regreso de sus hijos, esposas que nunca supieron dónde llevaron a sus maridos y huérfanos castigados por crímenes que no cometieron. «Déjenme ser su voz», decía Emmanuel. «Cuéntenme todo». A cambio, les ofrecía algo aún más poderoso: esperanza. Mientras tanto, el presidente Traoré recibía elogios internacionales por sus reformas sin precedentes. Líderes de toda África visitaban para aprender sobre el modelo de auditoría carcelaria de Burkina Faso. Organizaciones de derechos humanos aplaudían la valentía de exponer la corrupción interna. Pero el presidente permanecía humilde. «No lo hice solo», dijo en una entrevista. «Fui guiado por un hombre al que el mundo ignoró una vez. Ahora él lidera conmigo». En el primer aniversario de la Operación Luz de Justicia, se celebró un evento nacional en el estadio de la capital. El presidente y Emmanuel se pararon frente a miles de personas. A su alrededor, cientos de expresos liberados y reintegrados a la sociedad. Cada uno llevaba una banda blanca con las palabras «Justicia restaurada». Uno a uno, salieron al frente para compartir cómo sus vidas habían cambiado. Algunos habían abierto granjas. Otros se convirtieron en mecánicos, maestros y líderes comunitarios. Ya no estaban marcados por su tiempo en prisión, sino por lo que llegaron a ser después. Emmanuel pronunció el discurso de clausura. Permaneció en silencio, un momento, contemplando el mar de rostros ante él. Entonces habló. «Antes pensaba que mi vida había terminado. Antes pensaba que el silencio era mi único compañero. Pero hoy estoy aquí, no como una víctima, sino como un aliado en la reconstrucción de la justicia. Perdono a quienes me hirieron. Agradezco a quien escuchó. Y desafío a cada uno de mi novecientos. Ustedes escuchen a los que no han sido escuchados. Defiendan a los que no han sido vistos. Hablen por los que no tienen voz. Porque la justicia no es un lujo, es un derecho, y juntos debemos protegerla». El estadio estalló en vítores. Las lágrimas fluyeron libremente. Esa noche,
En todo Burkina Faso, las personas encendieron velas en sus hogares, celebrando por primera vez en la historia de la nación el Día de la Justicia. De regreso en el palacio, el presidente Drouet y Emmanuel se sentaron en tranquila reflexión. «Has hecho un buen trabajo», dijo el presidente. «No», respondió Emmanuel con una sonrisa. «Nosotros hemos hecho un buen trabajo». Y en ese silencio, dos hombres, antes separados por posición y dolor, se sentaron como iguales, no como presidente y preso, sino como hermanos en un propósito, unidos por la verdad. A la mañana siguiente, Emmanuel regresó a su antigua celda en la prisión central de Ouagadougou, no como preso, sino como invitado de honor. La celda había quedado vacía e intacta desde su liberación. Ahora tenía una placa que decía: «Esta celda una vez contuvo a un hombre que el mundo olvidó, pero también albergó la chispa que liberó la justicia». Y con eso, Emmanuel cerró suavemente la puerta tras de sí, salió a la luz del sol y caminó hacia un futuro que nunca pensó que vería. Las cadenas se rompieron. La verdad salió a la luz. Y Burkina Faso nunca volvió a ser el mismo. Queridos espectadores, si disfrutaron este video, no olviden darle al botón de suscribirse, darle me gusta, compartirlo con sus amigos y activar la campana de notificaciones para ser los primeros en saber cuándo subimos un nuevo video. Gracias por vernos.